Nosotros, en nuestro desarrollo de los sistemas secuenciales, hemos ya establecido las bases o los conceptos generales de los sistemas secuenciales. Hemos empezado con nuestros sistemas secuenciales clasificándolos en función de la salida. Ahí teníamos dos tipos de sistemas secuenciales, los de Milley y los de Moore. Después los clasificábamos en función del elemento que nos permitía establecer o recordar los estados del pasado. Entonces ahí pudimos clasificarlo de reacción directa y sistemas secuenciales a través de memoria finita. Luego hemos introducido un nuevo concepto en los elementos que nos permiten recordar el estado del pasado con asíncronos y síncronos. Es decir, hemos procurado sincronizar la manera de recordar esa información. De esa manera hemos tenido sistemas secuenciales asíncronos y síncronos. Y ahí teníamos todo un árbol que se nos establecía. Era un sistema, por ejemplo, de Milley, de reacción directa, asíncrono. Era de Milley, de reacción directa, síncrono. Luego era de Milley, a través de memoria física, asíncrono, o era de Milley a través de memoria física, síncrono. Y hemos establecido todas esas relaciones y las definiciones. Y hemos mencionado que todos los sistemas secuenciales eran autómatas finitos. Luego hemos establecido esas definiciones. Entonces, la clasificación de los sistemas secuenciales los hemos detallado viendo los diagramas. Por ejemplo, el que acabamos de representar o de presentar es un sistema secuencial de reacción directa. Es decir, que hay realimentación de la salida hacia la entrada. Esa realimentación es para recordar los estados internos. Actualizarlos en función de una excitación externa, una vez actualizados, en base a la excitación externa y a los estados internos actualizados, establecer la salida para un sistema secuencial. Y para el otro sistema secuencial, agregábamos la información de que las salidas coinciden con los estados internos actualizados. Ahí teníamos los dos sistemas, el Milley y el Moore, de reacción directa. Luego teníamos los sistemas secuenciales a través de memoria finita o física. Es decir, los sistemas secuenciales de reacción directa se transformaban en la memoria física. Es decir, estaban almacenadas la información en el tiempo. Entonces, estas memorias físicas son sistemas secuenciales de reacción directa cuya información está almacenada en el tiempo. Por lo tanto, es en ese tiempo que debe recordar su estado del pasado. Y ahí también se nos establecía que en función de la excitación externa, que recuerda el pasado, actualiza su estado, excitación externa y estado interno actualizado me establece la salida, o que la salida coincide con el estado interno actualizado. Ahí tenemos mi sistema secuencial a través de memoria finita, con Milley o de Moore. Finalmente hemos sincronizado y hemos tenido nuestros sistemas secuenciales a través de memoria finita, sincronizados con una señal de reloj. Hemos vuelto hacia atrás y hemos dicho que de este tipo de sistema secuencial con reloj, o sea, síncronos, también existen de reacción directa. Ahora, en esa secuencialidad en la que hemos establecido estos sistemas, nos hemos visto enfrentados a cómo colocamos la información, en nuestro caso de la excitación externa,
cómo quedan establecidas la información en las salidas. Entonces, de ahí hablamos de que tenemos sistemas secuenciales de nivel, de flanco y de pulso. De igual manera para las salidas. Pero después nos dimos cuenta que no era importante de cómo establecíamos la excitación externa, sino cómo se actualizaba el estado interno, porque la salida quedaba establecida en el momento que se actualiza el estado interno, porque ahí interactúa la excitación externa y el estado interno. ¿Y eso qué significaba? Que ya con alguna anticipación se había escrito la excitación externa, que ahora estaba reaccionando frente a la actualización del estado interno. Ahí cambiamos nuestro concepto y dijimos, entonces, la actualización del estado interno puede ser de nivel, de pulso o de flanco. Okay. Luego nos tropezamos con los sistemas secuenciales síncronos. Y como se trataba de cómo se va a actualizar el estado interno, entonces me dice, el control que ejerce el sistema de reloj para actualizar el estado interno es el que determina la forma cómo va a actualizar ese estado interno. Si lo va a hacer de nivel, de flanco o de pulso. Entonces, finalmente quedamos con que este sistema secuencial, actualizando el estado interno dependiente del reloj, es el sistema generalizado que va a quedar. Y ahí voy a tener los tres sistemas de nivel, de flanco y de pulso. Pero nivel, flanco y pulso va solo a depender de cómo actúa la señal de reloj para actualizar el estado interno. Este era el sistema secuencial generalizado. Ok. También dijimos que en base a los sistemas secuenciales de reacción directa, para los tres casos, nivel, flanco y pulso, se han creado todos los sistemas secuenciales. Claro, precisamente por eso que en el árbol presentamos primero a este y este ya es una consecuencia, ¿no ven? Pero estos sistemas de reacción directa son los que han dado lugar a los flip-flops, tal como dijimos. Y ahí tenemos 4 tipos de flip-flops, que en el pasado a esos flip-flops también se los han venido a denominar multivibradores. Y de los multivibradores tenemos 3 tipos, el estable, el biestable y el monoestable. Y el que más se utilizó de estos multivibradores fueron los biestables, los que tienen 2 estados, y esos coinciden con la lógica de proposiciones. Entonces, por eso que a estos sistemas, a los flip-flops, también se los viene a denominar multivibradores biestables. ¿No? Pero como sabemos que los sistemas secuenciales van a ser implementados con operadores lógicos, estos operadores lógicos son implementados con transistores bipolares o unipolares, y no hay posibilidades de combinar a los transistores bipolares con los unipolares. Entonces tiene que ser lógica de bipolares o lógica de unipolares, ¿no? Entonces, por esa causa es que nosotros, además, a eso lo hemos venido a conocer como familias lógicas. Entonces, nuestros operadores secuenciales van a arrastrar ese concepto inicial de que van a estar hechos con operadores combinacionales, hechos por la lógica de los transistores bipolares o por la lógica de los transistores unipolares. Y esos sistemas tienen los 2 estados, ¿no ve? Entonces mi sistema secuencial va a utilizar esos operadores a través de lazos de realimentación, acción del circuito de salida sobre el de entrada. Entonces me dice, va a dar lugar a nuestros flip-flops. En el fondo, los flip-flops son verdaderos multivibradores. Claro, pero nosotros, como ya no estamos utilizando al transistor individual, sino el transistor está dentro de un operador combinacional, entonces a eso nosotros venimos a denominar
flip-flop, ya no multivibrador. Ok. Es así como la mayoría de los libros que se dedican a los sistemas digitales ya no utilizan el tema o las clasificaciones de los multivibradores. Hablamos de las clasificaciones de los flip-flops. Ok, y esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para eso, nosotros además a los sistemas secuenciales los hemos denominado, como decíamos al principio, autómatas y finitos. Y esto de autómata y de finito tiene también, no es solo interpretación, tiene su definición dentro de los sistemas secuenciales. Por ejemplo, finito, hemos dicho que los sistemas secuenciales de cualquiera de estas tres estructuras solo tiene dos estados. Por eso se denomina finito. Un estado estable y un estado inestable. Ajá. Ahora, todos los sistemas secuenciales, lo que a nosotros nos interesa son aquellos que tengan solo estados estables. Los estados estables para nosotros son grados o libertades del movimiento controlado. Es decir, que nosotros tenemos que saber permanentemente que nuestro sistema secuencial, estando en un estado estable, va a pasar a otro estado estable. Entonces, visto es finito. Ahora, en el pasaje de un estado estable al otro estado estable, puede tomar algunos estados inestables. Por eso que los estados inestables también se han denominado estados de paso o estados de transición. Mientras el sistema secuencial no se detenga en los estados inestables, los estados inestables son útiles. Por eso se llaman estados de transición. Son útiles cuando estos me permiten llegar a un estado estable. Pero si no es así, esos estados de transición no son útiles. Ajá. Entonces eso es importante. Por eso se denominan finitos, que tienen solo dos estados. Un estado estable y un estado inestable. Después vamos a ver sus definiciones que lo hicimos. Ahora, hemos dicho que ese sistema es autómata porque cuando recibe una excitación externa, el sistema secuencial busca permanentemente un estado estable. ¿Y cómo lo busca? Actualizando sus estados internos. Y sus estados internos los actualiza, valga la expresión, automáticamente, una vez recibido una excitación externa. Y nos han dicho, nunca debemos cambiar la excitación externa mientras el sistema secuencial está en busca de su estado estable. Entonces, se denomina autómata porque actualiza permanentemente sus estados internos una vez que recibe una excitación externa. Ahí uno se pregunta, pero ¿hasta cuándo va a actualizar? Hasta cuando encuentre un estado estable. Entonces, esa actualización es automática. Por eso se viene a denominar autómata. Y como solo son dos estados, autómatas finitos. Esas definiciones ya los hemos visto, los estamos repasando. A ver. Autómatas finitos, ¿no? Autómatas finitos porque poseen un número finito de estados, concretamente dos, estado estable y estado inestable. Ajá. Ahora tenemos que nosotros definir cuándo un estado es estable y cuándo un estado es inestable. Empezamos con el estado estable. Ahora, ambos estados, tanto el estable como el inestable, están íntimamente relacionados a una excitación externa. Hemos dicho que los sistemas secuenciales
la memoria que tienen no son dinámicos, son memorias estáticas. Y por lo tanto van a requerir una excitación externa para recordar con esa excitación su estado interno. Entonces, por eso que estos estados siempre están vinculados a la excitación externa. Y eso nos los va a manifestar en la definición que vamos a ver ahora. Dice, un sistema secuencial o autómata finito está en un estado estable para un estado de excitación externa si el estado interno siguiente coincide con el estado interno anterior. Si el estado interno siguiente coincide con el estado interno anterior para una excitación externa. ¿Cómo lo escribiríamos aquello? Nosotros ya sabemos que todo sistema secuencial tiene estados externos de excitación y estados internos, almacenados en las memorias del sistema secuencial. Entonces, cuando recibe una excitación externa en función de los estados internos, lo primero que hace el sistema secuencial es actualizar el estado interno. Entonces, de esa manera nosotros decimos, las variables X son estados externos de excitación. Las variables Y minúscula son estados internos del pasado y las variables YM mayúsculas son estados internos actualizados. Esto es lo que estamos estableciendo, ¿no ve? Estamos denominando a cada una de estas variables lo que corresponde. Estados externos de excitación, los X sub n. Estados internos anteriores, los YM. Estados internos siguientes, los YM mayúsculas. Me dice, ¿es estable? Sí. El estado interno siguiente coincide con el estado interno anterior para X sub n, para una excitación externa. Definición bien sencilla. Entonces me dice, se dice que un sistema secuencial está en un estado estable cuando el estado interno siguiente coincide con su estado interno anterior para una determinada excitación externa. Nada más sencillo, esto es lo que debo verificar para que esté en un estado estable. ¿Y cómo será la definición de un estado inestable? Muy parecido. Dice, un sistema secuencial o autómata finito está en un estado inestable o estado de transición para un estado de las variables de entrada, son las variables de excitación externa. Si el estado interno siguiente, es la diferencia, no coincide con el estado interno anterior. Nada más sencillo. Es como decir, tengo una definición y su opuesto es lo contrario. Entonces, lo contrario del estable es el inestable. ¿No ve? Identificamos cómo son los estados internos, entonces nos copiamos del anterior filmina, los denominamos a las variables, tanto de entrada como de estado interno, y decimos, es inestable si el estado interno siguiente no coincide, o sea, es diferente del estado interno anterior para una excitación externa. Así de sencillito. Entonces, ya teníamos con eso nuestras clasificaciones de los estados internos estables, perdón, del estado estable y del estado inestable. Ok. Y en ambas definiciones siempre lo hemos vinculado para X sub n. No olvidar este detalle, porque la mayoría cree que anotando esto es más que suficiente. No. Esto tenemos nosotros, que tenemos una memoria dinámica. Automáticamente nosotros recordamos nuestro pasado, a solo desearlo, ¿no ve? En cambio, las memorias estáticas no lo hacen automáticamente, necesitan una excitación externa. Ok. Bien, entonces ahora, autómata. Estamos justificando, ¿no ve? Hemos justificado el estado estable y el estado inestable, por eso eran finitos. Autómata. Lo de autómata se debe a que los sistemas secuenciales excitados externamente evolucionan permanentemente en busca de un estado estable.
La evolución o cambio de estado se debe a la actualización del estado interno. Encontrado el estado estable, el sistema se mantiene indefinidamente en dicho estado. Entonces, hay estados estables para un determinado estado de excitación externa. Cuando tú lo cambias, la excitación externa, es obvio que el sistema secuencial busque otro estado estable. Encontrado este, se va a volver a detener porque estando en el estado estable, le está esperando otra excitación externa. O sea, solo se puede cambiar la excitación externa cuando el sistema secuencial está en un estado estable. Y el cambio de un estado estable al otro se lo hace automáticamente por actualización del estado interno para una determinada excitación externa. Ok, por eso se denomina autómata. Bien, entonces, y esta es la conclusión, ¿no ve? Para cambiar al autómata a otro estado estable, es necesario introducir una excitación externa. Y el estado evoluciona en busca de un nuevo estado estable. Son dos líneas, como conclusión, que no debemos olvidar nunca. Que necesariamente tiene que actuar una excitación externa. Ahora, en esa evolución, en la evolución de la búsqueda de estados estables, el autómata dice puede, no dice que lo va a hacer, puede pasar a través de estados inestables. Ahora, si lo hace a través de estados inestables, tiene que ser para una misma excitación externa. Entonces, esto me está diciendo, me está ratificando aquello que nosotros mencionábamos. No debes cambiar tu excitación externa cuando el sistema secuencial está en estado inestable. Y el estado inestable es un estado de transición. Por eso es para una misma excitación. Él va a ir evolucionando a través de estados inestables en búsqueda de un estado estable. El autómata no debe oscilar, te dice. Entonces, no debe cambiar permanentemente entre estados inestables. Debe necesariamente llegar a un estado estable. Entonces, aquí a mí me da una segunda idea, ¿no ven? Me dice, mi autómata estando en un estado estable, para pasar a otro estado estable puede utilizar estados inestables. Esa utilización, incluso si podríamos tomarlo en esa extensión y decir, es recomendable mientras el sistema secuencial no se detenga en estados inestables permanentemente. Es útil mientras se encuentra el estado estable. No es útil si no encuentra el estado estable. Entonces, esa oscilación permanente entre estados inestables también se denomina estados de transición crítica. Con esto te está queriendo decir, oye, no sé cómo, pero tenemos que aprender por ahora a elegir algunos estados inestables, pero que no sean críticos, y que me permitan pasar, estando en un estado estable, hacia otro estado estable, al cambio de la variable externa. Y ahí quiero poner al cambio, entre paréntesis, de una sola vez de la variable externa. O sea, no estamos diciendo, vas a cambiar permanentemente la variable externa, que lo vamos a mirar porque no se hace aquí. Ok. En los sistemas secuenciales, el cambio de excitación externa se debe realizar solo cuando se está en un estado estable. Y nunca se debe cambiar la excitación externa cuando se está en un estado inestable, porque no es posible determinar el estado estable final. Ajá. Ahora, estamos repitiendo, estamos siendo bastante reiterativos en esta parte. Porque, claro, tropezamos con el principio lógico que nos anima a los humanos.
¿Cuál es nuestro principio lógico? De hacer aquello que me han prohibido. ¿No ve? Nosotros somos excelentes para eso. No es porque me han prohibido, sino yo hago lo que quiero. Eso no ve. Entonces yo voy a probar. Cuando nosotros establecemos estos conceptos, no te estamos negando a que pruebes. Pruébalo. Y vas a ver que el sistema secuencial no te va a llevar a una condición definida. Va a oscilar permanentemente. Entonces, como eso ya está probado, te estamos diciendo, procura, una vez que lo aprendas, a respetar estos condicionamientos, porque de esta manera, al sistema secuencial que se está diseñando, lo vas a manejar en forma útil para tus propósitos. Si no respetas estas condiciones, el sistema secuencial no va a cumplir tus instrucciones. De eso se trata. Claro que sí. Ok. Ahora, en la evolución de la búsqueda de estado estable, si el autómata recorre solamente estados inestables en forma permanente para una misma excitación externa, se dice que el autómata oscila entre estados inestables. Esta condición no es útil, porque no tenemos un grado controlado del movimiento. Ese es un primer hecho por el cual no es útil. Ahora, nosotros solemos utilizar la oscilación, ¿no ven? ¿En qué hemos utilizado? En generar señales con diferentes frecuencias, ¿no ven? Eso hemos ido hablando hasta en la electrónica 1. Nos cuidábamos de que los polos solo estén en tal semiplano y el polo ojalá nunca vaya al semiplano derecho, ¿te acuerdas? Porque si va al semiplano derecho, el sistema era inestable. Pero cuando va al semiplano derecho, ese sistema inestable me sirve para generar señales con una frecuencia determinada, si es que yo puedo controlar esa oscilación. Y nuestra recomendación para los amplificadores era de que los polos caigan siempre en el semiplano izquierdo. De esa manera tenía sistemas estables. Entonces me dice, cuando tengo que generar esa pequeña señal que nosotros hemos llamado señal patrón, señal de reloj, nosotros vamos a utilizar esta oscilación. Pero esa oscilación me va a ser útil siempre y cuando nosotros también la controlemos. Si no, no te va a ser útil, porque no vas a poder generar señales patrones, señales controladas. ¿Lo vamos a...? Claro que sí. Claro que sí. Es más, en tu capítulo, en tu laboratorio número 1, ¿y has visto algo de qué? Te ha hecho hacer eso, ¿no ve? Claro, has utilizado otro componente. Pero también has utilizado el operador lógico. Con inversores has hecho un pequeño oscilador. O con el famoso circuito integrado 2N555 has hecho un oscilador. ¿No ve? Se usa, pero claro, alguien tiene que generar las señales patrón. Así nomás es. Pero cuando hablamos del autómata como tal, la oscilación permanente no es útil. Cuando hablo de generar la señal patrón, a la oscilación permanente es útil cuando la puedo controlar. ¿Está clarito? En algún momento lo vamos a usar. Ok, y esto es lo último antes de descansar un ratito. Por lo expuesto, en un sistema secuencial o autómata finito, el cambio de la excitación externa se realiza cuando se encuentra en un estado estable y se debe evitar la evolución entre estados inestables permanentemente, denominándose a esta secuencia entre estados inestables ciclos o transiciones que